El volcán Nevado de Toluca está a 100 kilómetros de Ciudad de México, a 4.300 metros de altura, y en él hay dos lagunas con una profundidad entre 12 y 17 metros. Es un lugar muy visitado para la práctica del buceo de altura. En la década de los 60, miembros del Club Hombres Rana Ciudad de México encontraron en una de las lagunas un relicario y cajas de latón con la leyenda Monte de Piedad de Madrid. A partir de entonces empezó a hablar que pertenecían al tesoro del barco de Vita, del gobierno republicano que había llegado a México en 1939 cargado con oro y joyas. En noviembre del 2010, buzos de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México realizó una exploración organizada por Roberto Junco con el objetivo de buscar restos de culturas prehispánicas, aunque también Roberto Junco tenía la curiosidad de comprobar si había restos del tesoro del Vita y encontraron unos objetos, entre ellos una carátula de un reloj. ¿Qué era el barco del Vita? La empresa pública dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, CAMSA Gentibus, estaba encargada de comprar y vender artículos alimenticios, manufacturas y materias primas indispensables para España, adquirió la compañía naviera Mid-Atlantica Shipping, con sede en Londres. El objetivo de esta compañía era coordinar la flota mercante leal al gobierno republicano. Esta compañía estaba dirigida por Marino Gamboa, un naviero vasco nacido en Filipinas y con nacionalidad estadounidense, además de ser simpatizante del Partido Nacionalista Vasco. Al finalizar la guerra civil compró un yate lujoso de recreo llamado Argosy, al que rebautizó con el nombre de Vita. Su misión era trasladar bienes de la Caja General de Reparaciones. Esto era un órgano que se creó en septiembre de 1936 para incautar los bienes de aquellos que apoyaron la sublevación militar. Estos bienes serían trasladados a México con el objetivo de ayudar a los exiliados españoles. El 26 de febrero de 1939, el barco Vita salió del puerto francés de Le Havre rumbo a Veracruz. El 4 de marzo hizo una parada en el puerto británico de Southampton para descargar pertenencias personales de Negrín y algún que otro documento oficial. El Vita evitó la ruta más directa por el norte para no ser intervenidos por las autoridades británicas, que en esos momentos acababan de reconocer al gobierno de Franco. El 13 de marzo llegó al puerto de Santo Tomás de Castilla, en Guatemala, en espera de instrucciones. No llegó ningún tipo de instrucción desde Europa. Y el 22 de marzo hizo su entrada en el puerto de Veracruz, en México. La tripulación del Vita estaba compuesta por las siguientes personas. El capitán era José María Ordorica, militante del PNV, que reclutó a 22 marineros vascos. José María Sabater, funcionario del Ministerio de Hacienda, que era el portador de la documentación del cargamento, y por último Enrique Puente, que era el jefe de la brigada motorizada. Esta era una milicia socialista que se creó tras la victoria del Frente Popular en las elecciones en Madrid. Y Enrique Puente reclutó a un grupo de carabineros y era el responsable de la seguridad de la mercancía. ¿Qué contenía? ¿Qué mercancía? ¿Qué carga llevaba el barco Vita? Según algunos historiadores, llevaba 151 bultos con monedas, oro y piezas valiosas confiscadas de las catedrales de Toledo y Tortosa, del Palacio Real, del Museo Arqueológico Nacional, de la Casa de la Moneda, de la Caja General de Reparaciones y del Monte de Piedad de Madrid. Además, portaba las últimas reservas de la Generalitat de Cataluña, que Companys se entregó bajo custodia a Azaña antes de marchar al exilio. Esta carga estaba destinada a financiar los exiliados, bajo la supervisión de José Puche, hombre de confianza de Negrín y representante del Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles, que era un organismo dependiente del Servicio de Evacuación a los Republicanos Españoles, el SERE. No se realizó ningún inventario ni tampoco el cargamento pasó por el control de aduanas. Durante la travesía, el gobierno vasco apeló a la lealtad del armador Gamboa para la entrega del cargamento.
Primero fue el consejero de Justicia en el exilio Manuel Dirujo, que por carta se dirigió a él pidiéndole poner el barco y el cargamento a disposición del gobierno vasco. Días después fue el lendakari José Antonio Aguirre, que por radiograma pidió el amotinamiento de la tripulación para hacerse con el barco. El radiograma decía lo siguiente: altos intereses vascos exigen a usted como patriota que el vapor a su cargo no entre en puerto alguno sin orden del PNV, que actúa de acuerdo con el gobierno vasco. Salga a alta mar radiándonos en euskera su posición constante. Tome precauciones para imposibilitar la acción de representantes de Negrín. Apelamos al patriotismo de la tripulación vasca. Vía Londres confirmamos este radio. Acúsenos recibo de este radiograma. Gamboa no hizo absolutamente nada porque le era imposible. La llegada del barco Vita a Veracruz es cuando empezaron los problemas. José Puche no había llegado a México desde Nueva York y el barco no podía atracar porque tendría que pasar el control aduanero. Por lo tanto, permaneció anclado lejos de la costa, lo que levantó rumores en la prensa mexicana. Entonces Enrique Puente acudió a Indalecio Prieto, que estaba en la ciudad como embajador oficioso, en busca de ayuda ante la amenaza de incautación del cargamento o una posible investigación por las autoridades mexicanas o por las norteamericanas, ya que el barco Vita llevaba la bandera estadounidense. Prieto aceptó y habló con el presidente mexicano Lázaro Cárdenas, con el que mantenía buenas relaciones. Cárdenas aceptó el desembarco con una condición: que Indalecio Prieto fuera el único responsable del cargamento. El 29 de marzo el Vita zarpó del puerto de Veracruz y al día siguiente desembarcaba su carga en el puerto de Tampico, mucho más discreto que el de Veracruz. La mercancía se trasladó en ferrocarril hasta Ciudad de México y el 2 de abril fue depositada en casa de José María Argüelles, ex secretario de la Embajada Española en México, bajo la custodia de Enrique Puente. A cambio, Argüelles recibió 1.380 pesos por prestar su casa. Dicho cargamento permaneció en la casa 33 días. Indalecio Prieto informó a José Puche a su llegada a México sobre las gestiones realizadas, pero este se negó a hacerse cargo de la mercancía tras ver el estado de la misma, con las maletas abiertas viéndose lo que había de su contenido. A partir de este momento, Negrín y Prieto reavivaron su enfrentamiento, que ya venía desde la época en que Indalecio Prieto fue ministro de Defensa en el gobierno de Negrín. El 26 de julio se reunió en París la Diputación Permanente de las Cortes Republicanas, que votó a favor de las propuestas de Prieto. No ratificar al gobierno de Negrín, incluso se le declaraba inexistente, y la creación de un organismo subordinado a la Diputación para la administración de los fondos del Vita, la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, la JARE. Negrín no acató dicha resolución y el Partido Socialista Obrero Español se dividió. Las consecuencias de esta división fueron un desastre para los intereses económicos de la emigración republicana, ya que los fondos estaban divididos entre los dos organismos, la JARE y el SERE, una desmoralización entre los exiliados ante la división política y, por último, escasas posibilidades diplomáticas con los países aliados. El 15 de septiembre, Prieto fue nombrado presidente de la delegación del JARE en México por su buena relación con el presidente Cárdenas. La JARE, que estaba chita en París, quedó totalmente subordinada a la delegación mexicana porque allí estaban todos sus fondos. La mercancía se trasladó de la casa de José María Argüelles a la de Luis Elío, expresidente de los Juzgados Mixtos de Trabajo de Navarra. La carga se precintó, se ocultó en un sótano, tapiando su entrada hasta el regreso de Prieto, que ocurrió en noviembre de 1939. La JARE se mostraba impaciente ante la demora de la llegada de dinero desde México y entonces empezaron a surgir críticas sobre la gestión de Indalecio Prieto. Este se precipitó y vendió de forma urgente joyas a joyeros mexicanos por valor de poco más de 1 millón de pesos entre diciembre de 1939 y enero de 1940. A mediados de dicho mes se reorganizó el sistema de extracción, clasificación y venta. Las joyas se desmontaron con el objetivo de que no fueran reconocidas y reclamadas
por sus antiguos dueños, para su posterior fundición y venta. Para esto vino desde Francia Ramiro López, un técnico especialista en desmonte de joyas. Se contrató a gente de confianza y se establecieron medidas de seguridad para evitar sustracciones. Por ejemplo, todos los trabajadores deberían vestir blusas blancas, largas, sin bolsillos y abotonadas por detrás. Se les colocó cera entre los dedos y las uñas para evitar que se depositara en dichas zonas polvillo y limaduras de oro. Había 2 juegos de llaves que abrían la caja donde estaban las llaves del depósito, una en manos de Indalecio Prieto y otra en uno de los vocales de la delegación. Y por último, la asistencia obligatoria de 3 vocales de la delegación ante la apertura y cierre de las cajas. A pesar de estas medidas, hubo sustracciones por parte de uno de los vocales de la delegación, Emilio Palomo, que sustrajo objetos por un valor de 56.000 pesos. Prieto no quiso denunciar para evitar un escándalo, pero al final la noticia acabó por conocerse. Palomo fue expulsado de la delegación del Jare y de su partido Izquierda Republicana. De los 56.000 pesos sustraídos se recuperaron 34.000. Se llegó a un acuerdo con el Banco de México a través del presidente Cárdenas para la compra del oro al contado según la cotización del día, sin que hubiera ningún tipo de mediador y sin pagar impuestos por las ventas. Las ventas de piedras preciosas tuvo mucho más problemas debido a las condiciones de los mercados de Holanda y Bélgica por la Segunda Guerra Mundial. En los contratos que se hicieron con los compradores había una serie de cláusulas, como que los objetos se pagarían con cheques bajo la promesa de no cobrarlos si no se podía sacar la mercancía de México. El comprador se reservaba orden de preferencia para la compra de futuros lotes y se exigía factura por cada venta. En dichas facturas no aparecería el nombre de la delegación del Jare por posibles reclamaciones de agentes franquistas, sino que aparecía el nombre de una entidad mexicana, denominada Native Arts. La delegación del Jare en México desapareció en noviembre de 1942. Nunca se ha conocido con exactitud ni la cuantía de la carga ni los beneficios obtenidos, ya que no hubo inventarios. La justificación que dio Prieto sobre la ausencia de inventarios era para evitar reclamaciones por parte del gobierno franquista. De lo registrado, se obtuvieron 34 millones de pesos mexicanos, provenientes de las ventas al Banco de México de metales, de la venta de piedras preciosas a joyeros belgas, holandeses y mexicanos, por la comercialización de las maletas donde iban todos los objetos y por último por la venta del barco Vita. ¿Dónde fue a parar el dinero? Hay 2 versiones según los historiadores. Unos dicen que a manos de los políticos republicanos exiliados en México, seguidores de Indalecio Prieto. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno republicano en el exilio, presidido por José Giral, pidió a Prieto y a Negrín cuentas sobre el tema de los fondos del Vita. Ambos se negaron a dárselas si antes no avalaban políticamente su gestión. Otros historiadores dicen que los fondos fueron destinados para dar ayuda a los exiliados más necesitados. Se fundó el Colegio de Madrid para hijos de refugiados españoles en México, a los que se les proporcionó gratis manutención, ropa y transporte. Se pagaron alquileres retrasados, se compraron medicinas o se aportó una cantidad de dinero para que emprendieran los exiliados negocios para rehacer su vida. ¿Qué pasó con el Vita? Estuvo un año inmovilizado en el puerto de Tampico. La Jare y el Sere se disputaban su propiedad y al final la Jare convenció a Marino Gamboa para que le cediera su propiedad y puso el barco a nombre del capitán José María Ordorica y se abanderó en Panamá, porque sus leyes permitían que hubiera tripulación extranjera en el barco. A partir de ahora el Vita dejará de llamarse así y le rebautizaron con el nombre de Abril. De allí, de Tampico, fue trasladado a Acapulco, ya que era más fácil vender por la afluencia de turistas, y en abril de 1941 el barco fue incautado por las autoridades mexicanas tras denuncias por su estado de abandono y por las deudas que mantenía con la tripulación. Poco tiempo después el Jare se volvió a hacer
con el control del barco, pero seguía siendo para el organismo una gran carga económica por el mantenimiento de la tripulación. En julio de 1942 fue vendido al gobierno de Estados Unidos por $140.000. Los americanos lo utilizaron en la Segunda Guerra Mundial en las costas de Normandía y estuvo en la Armada norteamericana hasta el año 1946, que pasó a manos de los israelitas. En 1947, bajo el nombre de Ben Hedge, trasladó a Palestina a los supervivientes judíos de los campos de exterminio alemanes y perteneció a la Armada israelí hasta el año 1956. Entre 1956 y 2002, bajo el nombre de Santa María del Mare, el Vita se utilizó como ferry para la isla de Capri y del 2002 hasta la actualidad pasó por diferentes manos de particulares y en la actualidad lo encontramos en una ciudad de Alemania, Bremerhaven, donde está restaurándose. Y esta es la historia del tesoro del Vita.